Bueno, nos encontramos con una gran invitada, una mujer maravillosa que ha sido un ejemplo para muchos y que empezó desde muy joven en la política. Entonces, sin más formalismos, nuestra gran invitada es Jennifer Pedraza, representante de la Cámara. Y Uh, queremos saber, Jennifer, Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. muchísimas gracias. ¿Quién es Jennifer en sus ratos libres cuando no está ni en el Congreso ni haciendo política? Bueno, tengo dos perros. Estoy aprendiendo alemán. Estoy escribiendo un libro en este momento. ¿Quién soy yo? Soy santandereana. Tengo una hermana menor que amo con todo mi ser, que vive aquí en Bogotá. Vivo con mis dos mejores amigas. Me gusta mucho bailar. Soy requete bailarina. Y bueno, no sé qué más decirte. Bueno, soy economista, egresada de la Nacho. Ahora estoy muy cercana a mi familia, así esté en Bucaramanga, estoy como muy pendiente de ellos, pienso en ellos mucho, mucho. Jennifer, quisiéramos saber qué encendió esa llama y ese liderazgo desde tan joven. ¿Qué te llevó a tomar estas decisiones tan a tiempo, tan joven y cómo ha sido esta experiencia? Yo digo que toda la culpa de esta historia, como ha terminado hasta ahora, la tienen mis papás, mi papá especialmente, porque a mí me criaron como en la mayoría de gente en Colombia que le dicen como, mijita, yo a usted lo único que le voy a dejar en la vida es la educación, porque es lo único que nadie le puede quitar. Y en mi casa todo, la educación, la educación, la educación. Mi papá fue el primer profesional de su familia gracias a la UIS, que es la Universidad Pública de Santander. Y como que ahí empecé a entender mucho sobre la importancia de la educación. Él es una persona que siempre me crió con la idea de la solidaridad, como no ser indiferente con las cosas que están pasando. Y después yo misma, en mi vida personal, como en séptimo, en sexto del colegio, pues a mi familia le pasó una calamidad y terminé estudiando. O sea, yo estuve en un colegio muy gomelo porque mi papá se esforzaba mucho con esa misma idea de la educación. Nos roban y me toca cambiarme de colegio y nos vamos a vivir a un barrio muy empobrecido de Bucaramanga, que es el barrio del que yo soy, se llama La Cumbre. Y sabes que ahí vi lo que es la brecha educativa de verdad y cómo eso va cambiando la vida de la gente. Entonces, como que esa convicción de la educación como un derecho, de verdad, pues la tengo como súper heredada. Y mi papá tiene que pasar a la educación pública. Yo no sé, hija, usted cómo va a hacer, pero tiene que pasar a la universidad pública, porque si no es en la universidad pública, pues muy duro. Es la oportunidad de estudiar en una buena universidad. Entonces pasé a la Nacho, ¿no? La mejor universidad del país. Y cuando llego, llena de grietas, se estaban cayendo el techo. Entonces ahí uno dice como, bueno, toca luchar esta vaina porque así como fue la única oportunidad para mí, pues seguro también es la única oportunidad de mucha gente y la idea es que pueda seguir recibiendo gente. Entonces cuando mi hermana menor entró, yo dije como, chévere, chévere, porque eso es lo que siento que uno tiene que hacer. Qué buen ejemplo de lo que es la educación y cómo efectivamente la educación es lo único que puede cambiar y transformar vidas, como es la cultura y el deporte. Ujú. Jennifer, qué buena anécdota. Y me gustaría saber también cómo fueron o cómo fue la etapa estudiantil en la Universidad Nacional, cómo fue ser líder estudiantil. Eres muy reconocida por eso. ¿Qué fue lo mejor, lo que te hizo más feliz como estudiante y como líder estudiantil y lo más triste? Bueno, yo digo que la Nacional es el primer amor de mi vida. O sea, para mí la Nacional, o sea, me abrió la mente un montón. Imagínate llegar y encontrarte gente de Nariño, de La Guajira. Yo amo Búcara, pero igual Búcara es una ciudad en donde las personas sí, de alguna manera somos muy homogéneas. Tú llegas a la Nacho y de la nada alguien con una cresta, con el pelo azul, que no sé qué, que los rastas, que los punquetos, que los costeños con su combo vallenatero. O sea, toda una muestra de lo que es el país entero y también políticamente. Entonces, gente de la derecha, de centro, izquierda, sin filiación política. Entonces, para mí la Nacho fue como toda una etapa nueva de mi vida, me abrió mucho la mente y entonces, pues yo sí, o sea, yo odiaba la política, para serte franca, odiaba la política como electoral, odiaba los partidos, pero marcha que había, marcha que yo iba, entonces llego al movimiento, así llego al movimiento estudiantil, como queriendo marchar porque pues literal se me cayó el techo de la Facultad de Derecho encima, y empiezo a ser parte del movimiento estudiantil. Entonces, si me dices qué fue lo mejor fue hacer parte de un movimiento social exitoso, porque veníamos de unos años tristes en donde uno decía, marchar no sirve para nada, eso para qué salimos a marchar. Y de un momento para otro
esas asambleas en el 2018 eran de 3.000 personas, 2.600 personas, la gente marchando, la creatividad, la discusión académica también de qué es lo que vamos a proponer. Esto no es solamente pedir, es decir, cómo vamos a conseguir eso que estamos pidiendo, los profes construyendo propuesta con nosotros. Entonces eso fue hermoso y ganar fue hermoso ahí. Y triste, imagínate que en esa época, todavía pasa mucho, pero en esa época me acuerdo mucho que la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático difundió una noticia falsa en la que ella decía que yo era la esposa de Timochenko. Y literalmente la foto era una nena súper diferente a mí, era obvio que no era yo, pero solamente con que la publicación dijera mi nombre, eso fue horrible, empezaron a llegar amenazas, me empezaron a llegar amenazas. Y mi mamá, ¿no? Salga de esa vaina, ¿usted quién la mandó a meterse en eso? Todavía me llamo, ahora mucho más, digamos que estoy en la política formal, pero pues no, yo no quería como cederle ese terreno a los violentos y todavía sigo como abrazándome mucho en la gente cuando esas cosas pasan. Un momento, por lo que veo, muy difícil, pero yo creo que eso también te sirvió para seguir luchando por lo que sentías y por lo que representabas para los jóvenes. Fueron momentos de mucha represión también en la movilización, o sea, a veces hoy que el movimiento social no está activo y yo veo en los videos cómo gaseaban a la gente marchando, pues no sé qué tanta gente de verdad ya alguna vez sentido lo que es respirar ese humo, ese gas de la policía, pues del ESMAD, llorar, sentir que no puedes respirar, que se te cierra la garganta, al tiempo quieres correr, pero si corres más respiras, las lágrimas te arden, o sea, el agua arde en la piel, o sea, eso es toda la garganta, o sea, de verdad, pues ojalá no volvamos a vivir eso, no repitamos eso. El acuerdo del 2018 fue un hito histórico para la educación superior. ¿Qué consejo le das a los jóvenes que sienten las mismas causas como la educación y para conseguir muchos más recursos que requiere la educación? Bueno, mi primer consejo ahora, ya como partiendo del año en el que estamos, 2025, y lo que he visto con el movimiento social, siento que hay una gente a la que solamente le sirve el movimiento social si respaldan lo que dice el presidente de turno o el político de turno, y ni siquiera hoy que estoy afuera del movimiento social, que yo ya, digamos, soy política, igual mi consejo es que el movimiento social no debe deberse a un político, ¿sí? O sea, el movimiento social tiene que tener su propia agenda, no puede ser de bolsillo ni de Pepito Pérez, ni de Jennifer Pedraza, ni de Gustavo Petro, tiene que ser un movimiento autónomo y construir ese movimiento es difícil, o sea, requiere sentarse a pensar, bueno, se me cayó el techo del colegio. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cómo se financian los colegios públicos? Van a llegar al Sistema General de Participaciones. ¿Qué es eso? O sea, poner la educación y toda la inteligencia de nuestra generación al servicio de esas causas. Mi invitación sería que se organizaran uno, porque solito es muy difícil, solita es muy difícil. Lo mejor es organizarse y luchar por esa independencia del movimiento juvenil, del movimiento estudiantil. En el movimiento de mujeres lo hemos vivido. Por ejemplo, cuando ganó el presidente Petro y Francia, obviamente Francia pues es una mujer feminista, viene de la lucha social, entonces muchas mujeres al principio del movimiento de mujeres sentíamos como, uy, ¿qué tanto podemos reclamar? ¿Qué tanto podemos disentir? ¿Qué tanto podemos criticar si sentimos que una compañera nuestra está en la vicepresidencia? Pero ya progresivamente el mismo movimiento ha dicho, no, lo siento, pero es que si aquí nombran a Holman Morris en RTBC no nos podemos quedar calladas. Si aquí nombran a Benedetti en el Ministerio del Interior, nosotras no nos podemos quedar calladas. Tenemos que seguir con nuestra agenda de lucha porque un gobierno dura 4 años, una lucha o una causa pues puede durar toda la vida. Y sí, es cierto. Y quería preguntarte, en cuanto a las movilizaciones de los años 2019 y 2021, ¿cuál fue el mayor miedo que enfrentaste y la mayor motivación? Porque sin lugar a duda, creo que ha sido las movilizaciones de los últimos tiempos las más importantes. Las más grandes y además latinoamericanas, porque esto era Ecuador, Chile, Colombia, o sea, unos momentos muy históricos, de verdad que se sentía uno escribiendo historia, ¿no? El mayor logro, yo diría, para mí el movimiento social es un fin en sí mismo. Entonces, tener el León de Grave, que es el auditorio de la Nacional, repleto no solamente ya de estudiantes, sino que estaba el movimiento de trabajadores, indígenas, mujeres, afro. O sea, es que nosotros venimos de tener 4 años de oro del movimiento social, como para que de un momento para otro esté anestesiado. O sea, el movimiento social colombiano venía de haber construido un pliego unitario. O sea, eso es de verdad
hermoso, o sea, implica mucho trabajo y mucha disposición a concertar, a consensuar. Entonces, eso fue hermoso. Obviamente, las movilizaciones, los mejores días de mi vida, la Plaza de Bolívar llena, o sea, hablar en la Plaza de Bolívar con la Plaza de Bolívar llena. Pienso que el respeto hacia la gente implica también nervios, o sea, no puedo decir cualquier boba, hay que decir una cosa inspiradora, bueno. Y lo más difícil, el mayor miedo en ese momento cuando mataron a Dylan. Ese día fue para mí, Nos marca a todos, joven, pelado, también estudiante, exacto. la manera donde sucedió, cómo sucedió. Y uno sentía ya después de eso marchando cada vez que en esa marcha podía ser uno o una la que no volviera a la casa y la mamá, ¿no? De uno y las tías, ah, no salga, no vaya a marchar. Entonces esos momentos fueron momentos de temor, pero al tiempo como de menos nos vamos a ir a la casa, pues. Que siento y gran importante, el tema de Dylan nos tocó demasiado y siento que es lo más bonito que dejó Dylan. Yo siento que él sigue aquí porque veo que lo están recordando, lo seguimos recordando y qué bueno Jennifer que lo siga recordando. Me gusta ese aspecto. Quisiera preguntar también, ¿qué se siente llegar al Congreso siendo tan joven, siendo mujer? ¿Cuál es la batalla más dura que se ha tenido que dar para tener en cuenta, para que los proyectos que se presenten los tengan en cuenta? Bueno, cuando yo llegué al Congreso, nosotros tenemos en este momento la curul de la congresista más joven, o sea, yo soy la congresista más joven de Colombia y pues para mí eso es una responsabilidad. Tenemos que hacerlo bien para mostrarle a la gente que la juventud, pues que podemos estar en política, que las mujeres tenemos muchas propuestas buenas por hacer. El promedio de los políticos, de la edad de los políticos en el mundo son 57 años. O sea, en promedio los políticos en el mundo tienen 57 años. Es decir, que la juventud en general está excluida de la toma de decisiones y de los presupuestos, de los debates, excluida completamente. Entonces, para mí, llegar implica una responsabilidad y bueno, hemos hecho un esfuerzo por hacer un buen trabajo. Cuando me sentí así como re ninguneada, pues primero yo llegué y obviamente, pues primero ni me dejaban entrar al Congreso, ¿no? Era como, ¿usted quién es asesora? Era chistoso porque yo tenía que mostrar siempre el carnet, como no, de verdad que yo soy congresista, de verdad que sí, para que me dejaran entrar. Y dos, con los mismos políticos ahí. Uno a veces, pues yo me sentía como que no era tomada en serio hasta que tumbamos la elección del Contralor. Yo demandé la elección tramposa del Contralor que había dirigido Roy Barrera, siendo presidente del Senado en ese momento, diciéndome, la elección del Contralor está bien hecha, yo llevo tantos años siendo senador, usted acaba de llegar, esa elección está bien hecha y usted va a perder la demanda y yo así llevé 6 meses, aquí estoy segura y ganamos esa demanda en el Consejo de Estado. Entonces, desde ese momento yo siento que ahí nos ganamos un respeto, el respeto de la mayoría del Congreso. El respeto y el reconocimiento, y no es fácil porque veo que es una bancada, como lo han manifestado, adulta, y a pesar de que entiendo que la representante Jennifer está desde la independencia, ¿cómo ha sido legislar siendo independiente? Y siendo una, porque yo soy la única congresista de mi partido. Bueno, eso también en la pregunta anterior me lo hiciste pensar. El mayor logro, si tú me preguntas qué hemos hecho en el Congreso, ha sido la ley que prohibió el matrimonio infantil. Y esa ley pasó por unanimidad, es decir, que nadie votó en contra. Una ley que se había presentado 8 veces, y 8 veces se había hundido, y a la 9ª vez pasó por unanimidad. Entonces, cuando nos preguntamos cómo, pues, ¿cómo ha sido? Primero, hemos hecho un esfuerzo muy importante por mantener la relación con las organizaciones sociales. O sea, por no ser una persona alejada de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, ese proyecto vino de organizaciones sociales feministas y que luchan por los derechos de la infancia. 2, hemos intentado, pues, también tender puentes en un país que está tan roto y ahorita que estamos tan agarrados, pues, acaban de asesinar a un precandidato presidencial, a Miguel Uribe. Increíblemente creo que esa independencia se ha convertido en una fortaleza porque nos ha permitido tejer puentes entre personas de gobierno, personas de oposición, personas independientes, siempre que estemos acompañadas de las organizaciones sociales. Y algo también chévere ha sido que este es el primer congreso que tiene un 30% de mujeres. Entonces, ese proyecto de ley, por ejemplo, también se convirtió en ley porque muchas de mis colegas de diferentes partidos estuvieron dispuestas a contar historias dolorosas de sus mamás siendo víctimas de matrimonio infantil, de sus abuelas, de sus tías, y pues después de que tú escuchas un testimonio de una colega que dice, es que mi mamá la casaron a los 15 años con un man de 60, dime quién se va a poner a votar positivo a la prohibición del matrimonio infantil. No, total. Y qué importante
el tema que acabas de manifestar, que ni la muerte de Miguel ni la de Dylan. Creo que es un Ujú. tema que ya estamos cansados y pienso que la violencia ya tiene que cesar. Creo que Colombia siempre hemos estado en guerra, siempre ha habido violencia y espero que podamos dar un mensaje para tanto los jóvenes como a los adultos mayores, como a todos, de que necesitamos escucharnos el uno al otro a pesar de las diferencias. Y ¿sabes qué pienso yo? Primero, absolutamente de acuerdo. Yo de verdad me puse muy triste cuando asesinaron a Miguel, a pesar de que yo nunca habría votado por él, tenía muchas diferencias políticas con él, pero eso en ninguna medida justifica que a alguien lo maten, lo agredan, lo golpeen, y además un ciclo muy doloroso porque igual él también es huérfano y ahora hay un niño y otras tres hijas, creo que son las hijas de la esposa de Miguel, que han perdido una figura de padre y que eso se vuelve un círculo del que es muy difícil salir. Entonces yo pienso que necesita Colombia para salir de eso. De pronto es una respuesta como un poco particular, pero necesitamos terapia, necesitamos salud mental, necesitamos arte, cultura, deporte para volver a crear el pegante en nuestra sociedad, porque de lo contrario solamente apunta al rencor, las ganas de venganza, y además políticos que quieren elegirse a punta de esos sentimientos de odio, de rabia y venganza, cuando no están conscientes de que lo que hacen es mantener al país en un círculo de violencia. Eso es muy responsable, muy responsable. Antier, un congresista casi se va a los puños con otro y yo decía, esta gente solamente quiere subir videos en redes sociales para tener likes y no se da cuenta de toda la violencia que siembra, y, y eso es lo que tenemos que sacar de la política, la verdad. En cuanto a lo que manifiestas, Jennifer, yo creo Ujú, que todos los que nos representan en el Congreso deben ser llenos de argumentos y llenos de ideas. Y ujú. que siempre la democracia debe primar. O sea, es que eso hace parte de la modernidad a la que Colombia creo que tiene que apostarle, ¿no? O sea, el gran triunfo de las democracias es que dejamos de matarnos por las diferencias políticas. Y sé que este es un estado relativamente joven en comparación a otros estados, pero pues yo creo que yo creo que acá podemos apostarle a dejar de matarnos por diferencias políticas, sobre todo cuando hay tantas cosas que nos pueden unir. O sea, tenemos que unirnos, por ejemplo, para reducir el conflicto, la guerra, el reclutamiento de menores. O sea, hay muchas causas que yo creo que convocan a todo el país como para que sigamos em, pues derramando sangre por diferencias políticas. No, no me gusta eso. Y sabes que también pienso que eso aleja mucho a la gente de que se meta en política. El día que pasó lo de Miguel, obviamente yo estaba muy asustada y muy preocupada, y también me llamó mi mamá a decirme lo mismo, como hija, ¿usted por qué se mete en eso? ¿Por qué no se va del país? Que es lo primero que también dicen muchas personas. Y yo pensé que eso ya había quedado en el pasado. O sea, si tú dijeras, me quiero lanzar a la alcaldía, uno pensaría que ya no matan candidatos a la alcaldía, que eso hizo parte de otra época en Colombia, y pues fue como un baldado de agua fría de que todavía tenemos ese fantasma ahí vivito y coleando. Seguimos con los fantasmas del pasado, desafortunadamente. Y Jennifer, quisiera saber cuál es el proyecto que no fue aprobado y que sentías más cercano a tus causas y a tu corazón. O sea, mi mayor tusa Es legislativa, mi tusa legislativa, un proyecto de ley que construyó el movimiento estudiantil y que es la causa por la que marchamos en el 2018, que fue reformar la Ley 30, principalmente en los artículos 86 y 87, que son los que definen el billete para las universidades públicas. Esa ley quedó mal hecha. La hicieron en el 92, empezó a regir en el 93 y dice que la plata de las públicas crece con el ritmo al que crece el precio de la carne, la papa, la leche, la yuca, pero resulta que las universidades públicas no compran ni leche, ni papa, ni yuca, sino profesores, bases de datos, la cobertura, por ejemplo, que este gobierno ha dicho, no, 500.000, 900.000 cupos nuevos. Pues todo eso implica presupuesto. Y entonces esa ley quedó mal hecha, nosotros la presentamos una vez, el gobierno no la quiso apoyar. Mírame este nivel de pequeñez. Ese proyecto lo construimos con los estudiantes, profesores, trabajadores de las universidades públicas, pero el gobierno no lo quiso apoyar porque era de mi autoría. Y obviamente pues yo he sido una voz crítica del gobierno, a pesar de que voté por ellos en segunda vuelta, como era de mi autoría no lo quisieron apoyar. Han cambiado 3 veces de ministro de Educación. En 3 años hemos tenido 3 ministros de Educación y creo que 5 viceministerios de Educación Superior. Y ya este último ministro que llegó, Daniel Rojas, me dijo, yo le dije, ministro, lo voy a volver a radicar, apóyenos, apoye el proyecto. Supuestamente lo apoyan, pero ya vamos a cumplir un año. Este mes cumplimos un año de haber radicado el proyecto y apenas va un debate. Eso es lo que pasa cuando los proyectos se mueren por inanición. Aprovechando ese gran aporte,
Me gustaría decir que ojalá los proyectos se tengan en cuenta por su contenido y no por el ponente. No por la procedencia, total. Yo les decía que no les gusta el fondo, no, todo nos gusta, entonces que no. No, y mira, eso también me da, bueno, no sé si le interesa a la gente que nos está viendo, me parece que es muy detallado, pero con todos estos escándalos de corrupción, metieron a la cárcel a Iván Name y Andrés Calle, que eran el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, y cuando yo voy en la calle, la gente normalmente me dice como, no, pero es que ustedes los congresistas se roban la plata. Alguna gente me dice eso, los entiendo totalmente, pero un congresista no define presupuesto. Es el gobierno nacional el que define el proyecto que se va a hacer, el que define el presupuesto. ¿Por qué digo esto? Si llegara un presidente, no sé, mañana tú eres presidente y tú dices, no voy a comprar ningún congresista, se pueden revolcar, se pueden empelotar en el Congreso, no les voy a dar ningún contrato así a dedo, como pasa el día de hoy, porque ahí es en donde roban. Pues no tendrían ellos cómo pagarle las grandes deudas que tienen con sus financiadores, en el caso de los congresistas corruptos. Entonces, pienso que esos son los congresistas que ojalá la gente no vuelva a elegir. Esa es la idea, ojalá. Ojalá. Jennifer, ¿qué le falta a la política colombiana para conectar realmente con los jóvenes? ¿Qué necesitamos en la política para que los jóvenes se sientan representados? Yo diría que lo primero es dejar de menospreciar las ideas de la juventud. Hay mucha gente que escucha a los jóvenes y dice, ay, no, pero ese es un bobo, o ese no vota, los jóvenes no votan. También dejar de instrumentalizarlos, porque de instrumentalizarnos, si bien yo ya tengo 29, ya estoy ahí saliendo de la juventud. Por ejemplo, uno está mamado de que los políticos solamente nos busquen o para que les volanteemos en la campaña o para echar discurso de balcón en la Plaza de Bolívar diciendo que los jóvenes, pero a la hora del té, ¿cuáles han sido los programas para la juventud? La semana pasada estuve peleando porque le iban a entregar el viceministerio de las juventudes, que es tan importante, a una muchacha que tiene cero vínculo con el movimiento juvenil, que no cumple ni siquiera los requisitos de mérito para el cargo. Tuvimos que pelear, hoy al parecer ya no la van a nombrar, fruto de las denuncias que hemos hecho, pero pues habiendo tanta gente que le ha puesto el pecho a la construcción del movimiento juvenil, ¿por qué no nombrar a un viceministro o a una viceministra que venga a esas causas del movimiento juvenil? Entonces yo diría dejar de infantilizar, dejar de instrumentalizar y cumplir las promesas que se le hacen a la juventud. Muy importante que las personas que aspiren a un cargo o que vayan a ser nombradas en un cargo cumplan con sus requisitos. Jennifer, algo muy importante. ¿Cómo sueñas en 10 años la educación en Colombia? ¿Cómo la sueño? Acabamos de presentar un proyecto de acto legislativo para hacer obligatoria la educación hasta 11. Tú me vas a decir, ¿cómo así es obligatoria la educación hasta 11? No era obligatoria hasta 11. Todo el mundo me dice eso. No es obligatoria hasta 11, pero imagínense que la Constitución en Colombia renuncia a que la juventud estudie hasta 11 y hace obligatoria la educación solamente hasta noveno. ¿En qué ha derivado eso? Que la mayor brecha de deserción, el mayor hueco de deserción es de noveno a 11. Los jóvenes de noveno desertan de los colegios, por ejemplo, aquí en Bogotá, esto es para irse para atrás, 4 de cada 10 jóvenes que deberían estar estudiando décimo y 11 no están estudiando. ¿Y dónde están? No sabemos. Y estoy hablando de Bogotá, no estoy hablando de Guaviare. En el Amazonas, por ejemplo, apenas el 4% de los jóvenes que deberían estar en décimo y 11 están efectivamente estudiando. El resto quizás están en el reclutamiento de menores o las mujeres, las jóvenes cuidando niños, niñas, personas mayores. Entonces, sueño una educación en la que los jóvenes estudien por lo menos hasta 11, porque eso además es importante para la democracia. Además, hoy cuando hay tantas imágenes falsas, tantas noticias falsas, educarse es un fin en sí mismo para poder distinguir la información. Y algo más que sueño sobre la educación, para que veas que no te voy a decir nada de educación superior, es poder tener una educación preescolar pública de 3 grados. Eso en Colombia hoy no existe. Entonces los que fuimos privilegiados, que pudimos tener una educación preescolar de 3 grados, es porque nuestros papás tenían cómo pagarla. Pero la mayoría de hogares humildes de este país, sus bebés es con madres comunitarias que hacen un gran esfuerzo, pero eso no es lo mismo a un jardín bilingüe del preescolar al que tienen acceso pues los niños más favorecidos. Jennifer, ¿qué consejo, además de seguir estudiando y de participar en política, qué consejo ha sido el que más te ha impactado y cuál consejo le darías a las personas que nos escuchan y a los jóvenes? Uy. Bueno, uno puede decir muchas cosas, pero voy a hablarles de algo que
que incluso a mí me ha estado atravesando personalmente. Mucha gente de mi familia incluso y conocidos han decidido irse a Estados Unidos por el hueco. Toda mi generación, creo que hicieron una encuesta hace poco y el 70% de los jóvenes están pensando irse. Regular, irregularmente, no importa, pero pues en búsqueda también de un proyecto de vida. ¿Y qué está pasando allá? Donald Trump y en Europa están en ascenso las posturas políticas xenófobas que odian a los latinos, que los persiguen, que separan a las familias. Ayer me llegó un correo de una hija de un señor colombiano al que tienen encarcelado en Estados Unidos básicamente por ser migrante y su familia no lo ha podido ver. Y todo eso me ha hecho pensar pues que el único pedacito de tierra que tenemos en el que vale la pena construir un futuro, una familia, en el que uno tiene un pleno goce de derechos, es este pedacito de la Guajira hasta el Amazonas, del Baupés hasta Tumaco, y vale la pena luchar por él. Vale la pena intentar sacar adelante nuestros proyectos, defender este país, que es como la invitación más grande que yo haría, la defensa del patacón, del hogado, de nuestra cultura, de nuestro país. Como que es lo que yo más estoy sintiendo hoy. Me gustaría que toda esa generación de cerebros fugados pudiera volver a Colombia, pudiera desarrollar acá sus proyectos de vida, que no tuviéramos que irnos para conseguir un trabajo en lo que estudiamos. Ese es como el sueño mayor y el mayor reto. Entonces mi consejo es luchar por ese país, porque nos tocó, este es el país que nos tocó, pero lo podemos cambiar, nos toca cambiarlo. Hay un tema en el que Jennifer, por el cual la conocí, que es el páramo de Saturbán y el tema de deforestación en Colombia. Jennifer, necesitamos que nos colabores, que sigan impulsando esas causas ambientales en el Congreso. ¿Qué consejo para los jóvenes? ¿Qué consejo para todos los que van a ver el video en cuanto al tema ambiental? Bueno, aquí me voy a poner un poquito como roja en el sentido de que viendo cómo se han dado estos debates ambientales en el mundo, tengo una preocupación y es que a veces la primera solución que se nos viene a la mente termina ampliando la brecha de desigualdad entre los países desarrollados y los países del sur global. Aquí hay unas responsabilidades diferenciadas, o sea, desde la revolución industrial han sido alrededor de 3 países los que más han emitido gases de efecto invernadero y han contaminado el mundo y se han enriquecido a partir de esa actividad. Luego, hoy deben tener una responsabilidad diferenciada en el sentido de, por ejemplo, lo han planteado muchas personas en el mundo, hacer un fondo para poder financiar a los países que más van a sufrir los efectos del cambio climático. Hay un documento que publicó hace como 2 años Thomas Piketty, sobre la desigualdad en las emisiones de gases de efecto invernadero, en donde él demostró que el 10% más rico del mundo emite casi el 60% de los gases de efecto invernadero. O sea, Taylor Swift cogiendo un avión para ir a visitar a su novio. Entonces, para mí, tenemos que abordar desde una perspectiva también que cierre la desigualdad el debate sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero pilas, que ese no es el mismo debate de la deforestación. Esa sí es una tarea prioritaria de Colombia. Si nosotros no protegemos el Amazonas y los ríos voladores, que es esta conexión ambiental que hay como hídrica del ciclo del agua que nos permite tener ríos, que nos permite tener agua en nuestras casas, pues realmente yo siento que esa es la mayor, no, yo creo que esa es la mayor contribución que puede hacer Colombia al mundo, que es proteger ese pulmón del mundo. Y no estoy molestando cuando digo que por eso Colombia debería recibir recursos de parte de los países desarrollados, por proteger esas tierras, por proteger los páramos, por proteger esos ecosistemas estratégicos. Entonces, como esa es una causa grande, imagínense pararse allá al frente de Trump y decirle, no solamente usted sí tiene que hacer la transición, señor que no cree en el cambio climático, sino que además se me va bajando de unos billetes para financiar a los países empobrecidos, a los que usted mira por debajo del hombro, porque estos países son los que menos hemos contaminado, pero los que más nos vamos a inundar cuando crezca el nivel del mar, los que más vamos a sufrir las lluvias incontrolables en el trópico. Ese documento de Piketty, la verdad, se lo recomiendo un montón, porque tiene un mapa que a mí me impactó, que es un mapa de todo el mundo, o sea, un mapa mundial donde dice cuáles son los países que más contaminan, y ustedes todos los ven en el norte. Entonces está obviamente la Unión Europea, Estados Unidos, China, un poco la India, y el otro mapa es cuáles son los países que más van a llevar del bulto con el cambio climático, todos los países del trópico. Entonces, en un sistema así, en el que los que más contaminan no son los que más sufren las consecuencias, si no hacemos nada,
ellos no van a tener incentivos a dejar de contaminar, ni mucho menos a financiar las obras de adaptación y de mitigación que necesitan países como el nuestro. Jennifer, te pedimos que sigas trabajando esas causas y vamos a entrar en nuestra sección que más les gusta, que son preguntas rápidas. ¿Guaro o pola? Pola, ¿Guaracha o reggaetón? reggaetón, perreo al mil. Perfecto. ¿Monserrate o ciclovía? Uf, Monserrate sábado, ciclovía el domingo. ¿Ajiaco o sancocho? Sancocho. ¿Petro o Uribe? Uf, no. Paso. Una vez, no paso. Una vez elegí a Petro en segunda vuelta y estoy súper decepcionada, para que vean. Listo. Jennifer, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una entrevista muy enriquecedora. Gracias por tu conocimiento, que sigas trabajando en el Congreso. Agradecemos también a la Aquelarre, a nuestro sitio oficial donde estamos haciendo estas entrevistas. Está hermoso, vengan, divino. Tip 01 son los mejores. Jennifer los conoce y ha visto su trabajo y su crecimiento. Antes de que estuviera de moda hacer videos en redes sociales, ellos ya estaban dándole. Y no, Jennifer, encantado. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la Ya. invitación, muy feliz. No, Lleguen. querida, gracias. 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 Les puedo tomar una fotico ahí, claro, venga,